instintos como, como una base, y eso, el trabajo con los instintos es algo, un sello característico de la mirada del trabajo de ustedes, porque el trabajo con los instintos no es habitual en otras líneas de trabajo en el enneagrama. Bueno, la verdad, en el Arica no trabajamos los instintos, por lo menos en mi tiempo. Estamos hablando del año 76 hasta el 81. O sea, donde yo trabajé los instintos fue en el Trovador, este centro que tenían Ana María, Gonzalo y Ada. Y ellos, digamos, fue con ellos que yo aprendí el enagrama, en realidad. Y Alice lo aprendió con Gonzalo, digamos. Eh, entonces, claro, y con la Carmen Balmaceda, digamos. Entonces, claro, eh, extrañamente, bueno, por todo este tema de secreto, digamos, y que bueno, ahora se dio vuelta completo con la era de la información y todo esto, no se podían tomar apuntes en el y todo este cuento, y menos, no había una enseñanza intelectual del eneagrama, ni de los instintos. Entonces, donde yo aprendí ese tema fue en el Trovador, digamos, donde todo el rato la Ana María y Gonzalo hablaban de que si tú tenías problemas de sintonía, si te problemas de relación y toda esta historia. Entonces, eh, no me acuerdo ya tu pregunta, pero fue ahí donde yo lo aprendí en realidad. ¿Y de qué se trata estos instintos? ¿A qué evocan? ¿Qué origen o cómo se relacionan con el enneagrama? Bueno, por lo menos la enseñanza original que yo aprendí, porque la Ana María quizás tiene algún matiz diferente, porque yo entiendo que después Ichazo hizo algunos cambios, pero no me quiero enterar, digamos, no quiero saber, como que yo me quedo con la primera versión que me tocó. Es como que estamos todos, tenemos tres instintos incorporados, así como dentro del paquete, digamos, ¿no es cierto? Que son conservación, relación y sintonía. Conservación nos ayuda en síntesis, ¿no es cierto?, a protegernos, cuidarnos, mantenernos bien. Relación nos conecta con los otros, ¿no es cierto? Y sintonía nos conecta con cómo es el juego, cómo funciona el mundo, como que nos permitimos intuir, digamos, qué está pasando. Entonces, uno de esos instintos guatea, por decirlo así, digamos, en algún minuto de la niñez. O sea, falla. Por lo menos uno, más gravemente, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué le damos tanto énfasis aquí? Porque yo creo que es lo esencial. O sea, cuando tú descubres cuál es el instinto que te falla, como que tienes la mitad del trabajo hecho, digamos, y ya después el enatipo es un detalle finalmente, porque si tú trabajas el instinto, como te digo, la mitad del trabajo está hecho, porque es así de importante, como ustedes hablaban, digamos, hace un rato en la clase, digamos, como que la gente de conservación no se da cuenta que no se protege, que no se conserva, que no se, Conservación es un no se instinto. cuida, conservación, claro. Entonces, que no se da cuenta que entonces es así inconsciente. O los sintónicos nos podemos sentir que lo pasamos tan bien y qué sé yo, y que estas críticas de la gente, digamos, ¿qué les pasa? Como que nosotros estamos pasándolo bien y jajaja, digamos, ¿no es cierto? Y los de relación son finos, son educados, tienen sentido estético, digamos, y ¿cuál es el problema, digamos? Finalmente, entonces uno tiene que tener un cierto deseo de autoobservarse y de ver bueno, que la cosa no está ¿Dónde está tan la bien. dificultad? Claro, ¿dónde está la dificultad de eso? Y uno descubre cosas tremendas, digamos, o sea, vacíos, digamos, puntos ciegos enormes, como todos sabemos. Y que la vida puede ser, y que de hecho, digamos, nuestro vacío existencial eh, está basado en esa cojera. O sea, donde nosotros, el centro de nuestro sufrimiento está basado en esa cojera. Porque todos estamos relativamente adaptados, todos nos salvamos del psiquiátrico, ¿no es cierto?, de la cárcel, pero el tema es si somos felices. Y mientras no descubramos esto que es nuestra cojera esencial, no atacamos el problema en serio. O sea, te entiendo que identificando cuál de estos tres instintos falla mayoritariamente, Sí, es más fácil después reconocer dónde está el rayón en estos 9 puntos. claro, claro, y es como accesorio.
Ahora, yo en lo particular no solamente creo que es lo que va a ayudarte a reconocer, sino que ya se inicia un trabajo muy, muy importante ahí, porque eh, y- yo fui como escuchando todas estas palabras y todas estas definiciones, que no eran definiciones, en realidad era lo que Gonzalo y la Carmen transmitían a este grupo de amigos, que en que de repente estaba yo, de repente no estaba, pero siempre era tema de conversación y se hablaba de conservación, relación, sintonía. No se hablaba casi de las fijaciones. Y, y entonces a mí me hacía mucho sentido el ser de conservación y todo lo que le pasaba. Entonces ya tenía cualquier cantidad de información respecto de mí, de por dónde empezar. Esto de que me descuidaba, podía empezar a ver en qué cosas me descuidaba. Y recuerdo que el año 95, trabajando con otro grupo que también tenían que ver con el enagrama, pero que no venían de la Arica, ellos insistían mucho en la fijación, no tenían el concepto de los instintos, no tenían las nociones más bien, más que el concepto, ¿no? Y entonces insistían mucho y me ponían en distintos números, porque lo importante era clasificarme y yo no me sentía identificada, pero para nada, porque podía ver el mecanismo de lo que pasaba con que me fallara la conservación. Entonces, al menos tenía claro que era muy central lo que me pasaba respecto a que me fallara uno de esos instintos. Entonces, claro, desde ahí fue cayendo muy, muy lento o rápido, no sé cómo decirlo, porque cuando cae, cae la fijación. Eh, pero ahí fue como otras cosas anexas que ayudaron a sutilizar esa observación. Pero ya con saber qué instinto te falla, tienes cualquier cantidad de pega y trabajo que hacer y que te ayuda, que te... La Anita probablemente tiene más al respecto. O sea, lo que puedo agregar, ¿no es cierto?, es que los instintos son inconscientes, son de nuestra animalidad, digámoslo Claro. así. ¿Ya? Entonces, son básicos, son fundamentales. ¿Ya? Entonces, captar cuál es el instinto, ¿no es cierto?, cómo funcionan tus instintos, estos tres instintos, te vas a dar cuenta que hay uno que no te funciona bien. ¿Ya? Entonces, esa cojera. ¿Ya? Entonces, en ese instinto, tú vas desarrollando los suples, ¿ya? Con ideas de cómo implementar, ¿ya? Lo trabajas racionalmente o con conductas específicas, ¿ya? Entonces la personalidad está muy desarrollada en ese instinto que te falla, ¿ya? Y todo esto sin, por supuesto, darte mucho cuenta, es una cosa instintiva. Yo diría que incluso los enfoques más light, más New Age del enagrama se van al tiro al eneatipo, como a entretenerse con el eneatipo, digamos, ya como a clasificarte el eneatipo, y pasan por alto esto que es esencial, o las ideas divinas, o las virtudes, ¿me entiendes? Que son elementos súper importantes, digamos. Entonces yo creo que si a ti te ofrecen una mirada, digamos, que va al tiro al eneatipo, hay que sospechar, francamente, porque yo creo que no es lo esencial, de verdad. O sea, y no es por mirar en menos a nadie, pero es que no es lo esencial, por lo menos lo que yo he visto. Como para ir cerrando esta conversación, yo quisiera preguntarle, en esta experiencia que ustedes han tenido en este camino de autoobservación, de profundizar en el devenir consciente, ¿qué ha traído a su presente este trabajo, este camino que han realizado y que en el fondo ha tenido mucho que ver con el eneagrama y las posibilidades que desde ahí podemos acceder? Bueno, a mí me permite a ratos, no siempre, pero a ratos como justamente mirar el mecanismo mío, mirar el mecanismo como vivimos con Alejandro, mirarnos, ¿verdad? Y el sentido del humor ahí también aparece.
También aparece un sentido del humor a veces un poco negro o sarcástico, pero que nos ayuda, ¿no?, a saber en qué estamos, porque de repente uno se mete en un patrón y no se está dando cuenta, y es como una forma, una vía rápida, fácil, en que si me dice, qué sé yo, no te estás cuidando, yo entiendo al tiro un montón de asociaciones, patrones que me permiten ver varias cosas al mismo tiempo. Con los grupos también es muy rico cuando la gente empieza a reírse de su patrón. Qué exquisito es una delicia. Todo se aliviana. Sí. Y entonces ya empieza otro tipo de trabajo que yo creo que es el trabajo más bonito o más dulce, dulce por decirlo porque también es profundo, y que es al que siempre está invitando la Ana María, que es la aceptación, porque una vez que vemos ya podemos empezar a aceptar. Eso. Sí, a mí, en mi vida, me sentí reconocida en esta mirada, ¿ya? Pero eso fue simplemente extraordinario, ¿ya? Amada, ¿ya? Amada, no sé, por la vida, en este reconocimiento, reconocida. Y ya no me deprimí más. Me sacó de la depresión. ¿Ya? Entonces hubo colores. ¿Ya? Aún si en los comienzos, ¿no es cierto?, la gente más cercana de mi familia no entendía nada y yo era el hazme-reír de toda mi familia, ¿ya? Pero yo había encontrado esto, que yo me daba cuenta que ellos no estaban en eso y no podían comprenderlo. Pero eso, justamente, que ellos no me reconocieran, no era lo importante. Yo estaba siendo reconocida de una manera muy profunda. ¿Ya? Eso me ha dado esto. Bueno, y así en la consecuencia de mi vivir. ¿Ya? Bueno, por mi parte, yo creo que esto del enagrama fue un marco, digamos, y que todavía, por supuesto, surge cuando ella me dice no estoy desubicado o cosas así, que por supuesto sigo siendo, digamos, y sigue apareciendo eso, y sigue apareciendo, o sea, yo muchas veces le pregunto, oye, ¿por qué no ves esta carta que quiero mandar para ver si es razonable, o si estoy metiendo la pata de alguna manera, cosas así? O sea, porque yo me reconozco esa dificultad para sintonizar, digamos, para saber lo que es adecuado. Eh, pero lo que decía Ana María, esta aceptación, o sea, esta aceptación gradual, desde ver tus mecanismos, desde ver tu punto de fijación, digamos, desde ver tus fallas de instinto, esto que le dije a la Ángela en un momento dado, todos somos raros, porque ella se sentía bicho raro. Entonces, todos somos bichos raros, digamos, sintiendo, o sea, diciendo en el fondo, todos nos hemos sentido mal o errado o fallado en algún minuto, pero esto se puede dar vuelta. Y esa parte es maravillosa. Y yo siento que yo lo hice conmigo mismo, por supuesto, digamos, yo me sentí, bueno, súper raro, súper extraño, súper un error. Ya, pero como que todo eso se dio vuelta. Entonces en este minuto como que esto sigue siendo un continuo descubrimiento. Yo siento que eso es algo que todos podemos emprender, digamos, en los minutos que aparece esta autoaceptación, en que uno empieza ya no a mirarse como un experimento fracasado, sino que como un ser que tiene todas estas facetas y estas vivencias posibles y esta maravilla que se desenvuelve, porque todos tenemos eso adentro. Eso es muy bonito, eso es precioso. Y entonces, claro, uno tiene momentos más complicados, sin duda. Yo no estoy exento, digamos, pero eso tiñe esta aceptación, esta sensación
de esta búsqueda maravillosa que no termina. Porque mi sensación es que no termina. Y que es o sea, no sé si cada vez más gratificante, pero sigue siendo gratificante, sigue siendo entretenida, sigue siendo gozosa como y sin fin. No sé. Gracias. Sí, Gracias a ustedes. gracias Alejandro.